Les presento al segundo orador del panel, que es el doctor Carlos Di Vela, que es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA, además es investigador del CONICET y es profesor en la Facultad de Agronomía. Él nos va a hablar sobre los aspectos relevantes del cambio climático, específicamente en la producción agrícola. Hizo una pequeña infidencia cuando estábamos recién backstage comentando sobre el panel. El comentario de Carlos fue: la semana pasada José Vélez, ahora nosotros. Gracias. Me dijeron antes de entrar que cuando hay más de 10 personas es lo mismo. Les aseguro que no es así. Bien. Cuando miramos una imagen o buscamos en la web, o realmente tenemos la sensación de que está pensando la gente acerca del cambio climático, suelen aparecer imágenes como estas, ¿no? Tremendas, catastróficas. Lo que va a pasar, y lo que va a pasar es terrible. Esto realmente domina la escena y domina en muchos casos el sentimiento de quien lo está mirando. Sentimiento acerca de un futuro que, por cierto, es incierto, pero la mayoría de la gente tiene una percepción de que vamos a tener algo así catastrófico. Yo, en cambio, en esta charla que me invitaron a hablar sobre aspectos relevantes del cambio climático en el sector agropecuario, me pareció que lo más relevante, y teniendo en cuenta que en la mayoría de las charlas que ya tuvimos antes se tocaron muchísimos temas, me pareció que quizás un tema original que no iba a ser tratado es cuál es la percepción o cuál es la mirada del cambio climático a través de los distintos actores del sector agropecuario, ¿sí? ¿Cómo ven el cambio climático un productor agropecuario? ¿Qué es para una empresa agropecuaria el cambio climático? ¿Qué rol juega el Estado en el cambio climático? Entonces me pareció que lo más interesante para contar en esta charla era un poco ver esas tres visiones del cambio climático para después finalmente dar un cierre integrador a todo eso. Cuando miramos el cambio climático desde la posición de un productor agropecuario, me parece que el cambio climático lo estamos viendo, él lo ve hoy, ¿sí? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me va a pasar en esta campaña de crecimiento que se avecina? ¿Qué va a pasar en la siguiente campaña, a lo sumo? Y muchas veces también el cambio climático es lo que pasó el año pasado. La impronta de un pasado próximo también es cambio climático para un productor agropecuario. Así que esta es la manera en que un productor ve esto del cambio climático en el tiempo. Para él el cambio climático es hoy, es mañana, y tiene que tomar decisiones. Decisiones en el mejor de los casos, ¿sí? Si tiene medios, si tiene tecnología, si tiene conocimientos, puede tomar alguna decisión. En la mayoría de los casos, les aseguro, los productores pequeños y medianos no tienen todas esas improntas y tienen que aceptar el cambio climático y sufrirlo. Pero para aquellos que podrían tomar decisiones ante el cambio climático, podrían tomar decisiones acerca de qué cultivos sembrar esta campaña que se avecina, ¿sí? Qué variedades utilizar que podrían ser más resistentes ante la eventual ocurrencia de un evento Niño que produciría más precipitaciones en mi región, o qué especies resistiría mejor un estrés hídrico. Los agricultores podrían ver el cambio climático que se avecina en el corto plazo como decisiones asociadas a la fecha de siembra, cuándo siembro, cuándo no siembro, ¿sí? Retraso la siembra esperando esas lluvias que se pronostican, etc. Eso también es cambio climático para el productor. Para aquellos que tienen medios y fondos disponibles, inclusive podrían planificar sabiendo la eventualidad de un fenómeno de precipitación anómalo por encima de lo normal, podrían decidir incorporar a la compra temprana de agroquímicos o planificar la fertilización. Y en aquellos aún más tecnificados, inclusive ante la eventualidad de un proceso de sequía prolongado en algún momento sensible del cultivo, podrían hasta inclusive decidir opciones de riego para paliar esas deficiencias de agua. Esta me parece que es entonces la visión que desde un agricultor tiene el cambio climático. Cuando nos cambiamos de lugar, y me parece que nos paramos desde la visión desde un empresario, desde una empresa de manufactura, desde un acopiador, etc., me parece que
estas empresas, como tal, deberían tener una visión un poco más de mediano plazo que el caso anterior de los productores, ¿no? Una empresa que se precie de tal debería tener en cuenta plazos que van más allá de la campaña de cultivo. Y entonces, para este tipo de empresas, uno podría pensar que el cambio climático es ¿cuánto va a haber de granos este año? ¿Sí? ¿Cómo hago para transportar todos esos granos? ¿Cómo exporto todos esos granos? ¿Quiénes son los potenciales compradores de esos granos? Para la industria, el cambio climático es cuánto me va a venir y de qué calidad me va a venir ese producto. Ahí yo puse unas viñas y me imagino que el cambio climático puede afectar en la calidad de las uvas. Ya seguramente Pablo va a hablar mucho mejor de eso, pero entonces la industria puede prepararse ante un eventual cambio en el clima y una alteración en la calidad de un producto, pensar o planificar los procesos posteriores de agregado de valor debidos a ese cambio climático. Para una empresa agropecuaria, los mercados de futuro, los precios internacionales, nacionales, y también las oportunidades de mercados en otros países, las posibilidades de comprar producto en otros países, etc. Me parece que todo esto da un poco una visión de qué es el cambio climático para una empresa agropecuaria, ¿no? Finalmente, ¿qué es el cambio climático para un Estado, ¿no? Me parece que aquí sí la visión de largo plazo debería primar. Y además de tener en cuenta las políticas asociadas a los sectores anteriores, al sector productivo, al sector empresarial, debería haber una fuente componente del Estado en ciencia, en investigación, en tecnología, asociada al cambio climático, ¿sí? Ya hemos visto hoy que la cantidad de inversiones que se están haciendo en desarrollo de tecnología, en desarrollo de maquinarias, en desarrollo de genotipos adaptados al cambio climático, en definitiva, mecanismos de adaptación a estos cambios que se vienen. Y como vimos también hoy a la mañana, para un Estado que se precie de tal, la planificación territorial, ¿no? Sabiendo que se producirían estos cambios que impactarían fuertemente en la zonificación agropecuaria de nuestro país, empezar a pensar en un ordenamiento territorial planificado, teniendo en cuenta esos cambios climáticos, sería saludable y provechoso para un Estado. Así que, más o menos en estas tres transparencias, he tratado de presentar estas tres visiones del cambio climático. Para unos el cambio es hoy, para otros el mediano plazo, y me parece que en este último es para el largo plazo. Si tuviéramos que integrar, me parece que estas tres visiones no pueden quedar aisladas, ¿sí? Que es preciso verlas todas juntas. Y me parece que una buena imagen para ver eso es esta que está aquí. Me parece que esta imagen resume muy bien lo que yo quiero contar para cerrar esta charla, que el cambio climático lo tenemos hoy, como escucharon, y hoy tenemos que actuar si queremos un futuro mejor. Si queremos un futuro mejor, tenemos que buscar soluciones. Esas soluciones tienen que ser soluciones inteligentes, tienen que ser soluciones coordinadas, tienen que ser soluciones donde cada uno de los actores sea protagonista de ese cambio. Y sobre todo, todos tienen que tirar para el mismo lado, ¿no? Me parece que es fundamental esa visión de conjunto y todos tirando para el mismo lado. Si queremos una adaptación al cambio climático eficiente, no veo otra forma que trabajando de esta manera. Me parece que seguramente vamos a este trabajo de adaptación al cambio climático, por lo menos dentro del sector agropecuario, como bien lo expresa la imagen, va a ser un trabajo de hormigas. Claro que sí, no va a ser un trabajo fácil, pero este trabajo de hormigas va a requerir de muchísimos acuerdos, muchísimos consensos y muchísima planificación. Y me parece que ese va a ser un gran desafío para poder adaptarse
al cambio climático. Y en definitiva, pasar de esta visión individual del cambio climático, como que el cambio climático me vino y yo tengo que actuar y yo solo no sé qué hacer, me parece que hay que pasar de esa visión individual a una visión más comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y también te quiero preguntar algo. Vos hablaste de un concepto que es la toma de decisiones en 3 sectores. Hablaste del agricultor, el productor, el empresario y el Estado. La toma de decisiones está muy, pero muy relacionada a la percepción de riesgo. Te quiero preguntar, en tu opinión, estos 3 sectores, ¿cómo perciben el riesgo de cambio climático? Pues vos hablaste de hoy, de mañana, pero son sectores muy diferentes. ¿Qué pensás? Me parece que la percepción es muy, muy distinta, ¿sí? El riesgo que puede asumir un productor agropecuario ante el cambio climático obviamente no es el mismo que percibe una empresa e inclusive dentro del sector empresarial, cómo lo perciben distintas empresas del sector y el Estado, por supuesto, también muy distinto. Yo creo que hay muchas percepciones muy distintas y que un desafío también del futuro no va a ser solo reconocer esas reacciones, sino también la manera de hacer reaccionar a esos distintos sectores, que no va a ser de la misma manera. Así que bueno, eso es realmente nos vienen unos años muy interesantes en cuanto a este tipo de iniciativas y yo creo que ahí va a haber un trabajo muy importante del Estado, de las empresas y de los productores. Muchas gracias otra vez.